Buenas tardes. En este video vamos a hablar tema de ingeniería de planta. Este video está presentado por Nelly Montserrat Moraga Moreno, orientado por el máster Sergio Álvarez. Entre los temas a destacar en este video están la instalación de una bomba centrífuga, torre de enfriamiento y sistemas de aire comprimido. Como primer punto tenemos la instalación de una bomba centrífuga. Muchas bombas fallan como resultado directo de una instalación incorrecta. Las razones predominantes de estas fallas incluyen la inanición, causada por condiciones de succión inadecuadas o inconsistentes, distorsión, causada por tensión en las tuberías o cimientos inadecuados, y por último, la turbulencia, resultado por problemas en las tuberías o gases arrastrados. La instalación de una bomba centrífuga debe seguir pasos hidráulicos y estándares. Por tanto, esta parte aborda los requisitos fundamentales para la instalación de una bomba centrífuga, tomando en cuenta a evaluarse como parte de un análisis de causa raíz de falla, los cimientos, soportes de tuberías, configuración de tuberías de entrada y de descarga. Como primer punto tenemos los cimientos. Las reglas generales aplicadas al diseño de cimientos están: primero, la masa de la base de hormigón debe ser al menos 5 veces mayor que la masa total del equipo soportado. 2. Los cimientos y placas de base de bombas bien diseñados deben tener la rigidez necesaria para soportar la carga axial, transversal y torsional de las máquinas rotativas. Para bombas de menos de 500 caballos de fuerza, la parte superior de la base debe ser al menos 3 pulgadas más ancha y más larga que la placa base, y al menos 6 pulgadas más ancha para bombas más grandes. Además, los cimientos deben tener suficiente ancho para soportar y disipar completamente la energía generada por el equipo de bombeo. Para determinar el ancho inferior de la base, se pueden dibujar líneas imaginarias desde el centro de rotación hacia abajo en ángulos de 30 grados, como en el de la figura. Estas líneas deben pasar por la parte inferior de la base y no por sus lados. 2. La placa debe estar absolutamente nivelada y atornillada y enlachada firmemente a la base de concreto. La subestructura de la placa de base debe proporcionar un medio para que la lechada se adhiera rígidamente a la base cuando se produzcan cargas vivas. Por último, las placas de base deben asegurarse a los cimientos de concreto con lechada de cemento o epoxi, dado que la vibración generada por la bomba giratoria se transmite a través de la placa base hasta la base y hacia abajo a través del subsuelo, donde puede ser absorbida. Esta transmisión de energía dinámica depende únicamente de un vínculo mecánico absoluto desde la masa giratoria hasta el suelo. Por lo tanto, la placa base adherida se transforma efectivamente en una estructura monolítica que incluye la base de hormigón. El monolito de bloque único amortigua significativamente la vibración resultante de la resonancia con la frecuencia natural de la placa base. Como otro tema, igual de las causas que provocan las fallas de una bomba centrífuga están los soportes de tubería. Estas se utilizan para evitar tensiones en las tuberías de succión y en la de descarga. El cuidado en la fabricación y alineación de la tubería evita problemas que pueden requerir volver a cortar, ajustar, volver a soldar y volver a probar la tubería o provocar una falla prematura de la bomba. También tenemos las tuberías de entrada o de succión. Estas se deben configurar para que el volumen y la presión de succión puedan funcionar adecuadamente y consistente. Se debe considerar el diseño de la tubería de succión. Es el método más utilizado para reducir el diámetro de la tubería para que pueda adaptarse
dentro o acoplarse a la bomba. Primeramente, el depósito o la fuente de líquido debe tener un volumen sostenido que sea suficientemente para cumplir con los requisitos hidráulicos de la bomba y su sistema de descarga. Este depósito debe estar equipado con dispositivos de prevención de vórtices que aseguran un suministro constante de líquido libre de aire y gases arrastrados. En segundo lugar, la tubería de entrada o de succión debe tener un tamaño adecuado para evitar una pérdida excesiva por fricción u otras restricciones de flujo que reducirán la altura de succión efectiva. Generalmente, la tubería de succión debe ser al menos 1.5 veces más grande que el diámetro de entrada de la bomba. También tenemos las tuberías de descarga. Las principales consideraciones que se deben tener en cuenta en el diseño de la tubería de descarga son las pérdidas de fricción y la elevación. La combinación de estos dos factores se denominan altura total del sistema y representan la fuerza total que la bomba debe superar para funcionar correctamente. Las restricciones en la tubería de descarga no son tan críticas como la de succión, pero el uso de buenas prácticas de ingeniería aseguran una vida útil más larga y un funcionamiento sin problemas en la bomba. Reglas para una instalación adecuada. Como regla número 1 tenemos la proporción suficiente de Net Positive Suction Head, que en español significa la altura neta positiva en la aspiración. Regla 2. Reducir las pérdidas por fricción. La 3 es sin codos en la brida de succión, dado que siempre hay un flujo desigual en un codo y cuando uno se instala en la succión de cualquier bomba, introduce ese flujo desigual en el ojo del impulsor y esto puede crear turbulencias y arrastres de aire, lo que puede provocar daños y vibraciones en el impulsor. Regla 4. Tope de la entrada de aire a vapor en la línea de succión. Regla 5. Alineación correcta de la tubería. Las bridas de las tuberías deben de estar alineadas con precisión antes de apretar los pernos y todas las tuberías, válvulas y accesorios asociados deben de tener un soporte independiente para no ejercer presión sobre la bomba. Regla 6. Uso de los accesorios de tuberías adecuadas. Y por último, una base adecuada. Como antes dicho, los cimientos. Como segundo tema tenemos las torres de enfriamiento. El enfriamiento por agua en las torres funciona según los principios de evaporación, que son una combinación de varios procesos de transferencia de calor y masa. El más importante de ellos es la transferencia de líquido a una mezcla de vapor-aire. La transferencia convectiva se produce como resultado de la diferencia de temperatura entre el agua y el aire circundante. Ambos procesos tienen lugar en la interfaz de la superficie del agua y del aire. Por tanto, se considera que se comporta como una película de saturación aire a la misma temperatura que la mayor parte de la gota de agua. Por tanto, los dos procesos principales son la evaporación de agua y el enfriamiento por convección. El primero se basa en la diferencia en la presión de vapor parcial y en el segundo en la diferencia de temperatura. Entre los requisitos de diseño para las torres de enfriamiento tenemos caudal de agua. El flujo de agua normalmente está determinado por el equipo al que sirve la torre de enfriamiento, por ejemplo, intercambiadores de calor. Cifra del bulbo húmedo de diseño. Los bulbos húmedos de diseño se pueden determinar a partir de los datos meteorológicos publicados para el área en cuestión. La dificultad radica en decidir cómo mencionar la cobertura anual con el rendimiento de la torre en un momento dado. También tenemos la temperatura de retorno requerida en el punto de diseño, los costos de la energía y la tierra y por último e importante el análisis del agua. La calidad del agua
no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también en relación con el tipo de embalaje a especificar. Esta determinará el tipo de paquete a utilizar, la selección de los materiales estructurales y si la torre debe ser de tiro inducido o forzado, de contraflujo o cruzado. Diseño de materiales y estructuras para una torre de enfriamiento. La gran mayoría de torres disponibles se clasifican en una de dos categorías, las cuales están la contraflujo o flujo cruzado. Los diseños de contraflujo se utilizan en todo el campo de diseño, es decir, tiro natural, cáscaras de hormigón hiperbólico, tiro mecánico, tiro inducido o tiro forzado. También está el flujo cruzado. Los diseños de flujo cruzado también se utilizan en todo el campo, es decir, en el tiro natural, tiro mecánico, inducido, simple y doble cara y circular, tiro forzado y tiro natural avanzado y asistido por un ventilador. Otro aspecto importante a tomar en cuenta en la instalación de la torre de enfriamiento está la calidad y tratamiento de agua. Como en la mayoría de los casos, el agua circulante en cualquier sistema que incorpore una torre de enfriamiento se recicla. La concentración posterior afectará la condición del agua. Esto a su vez determina el tipo de tratamiento necesario para mantener el pH y controlar cualquier posible crecimiento biológico. Entre los parámetros a tomar en cuenta en la calidad y el tratamiento del agua tenemos el pH, sólidos totales disueltos, la dureza, alcalinidad, sólidos totales suspendidos, conductividad, DBO o DQO, índice de saturación Langeler, factor de ensuciamiento y por último el nivel de oxígeno. Operación de una torre de enfriamiento. Una vez seleccionada y comprada una torre de enfriamiento, necesita un mantenimiento regular, al igual que cualquier otra parte de la planta. Esto es cierto para todas las torres de enfriamiento, desde la torre de tiro natural más grande hasta la unidad compacta más pequeña. Por tanto, deben mantenerse registros del mantenimiento en las instalaciones de aire acondicionado. Con la experiencia de Legionella, ahora es obligatorio llevar dicho registro, así como un registro de las pruebas de higiene para determinar la inexistencia de bacterias. La dosificación de cloro recomendada por determinadas autoridades locales es fundamental. Los materiales de la torre deben evaluarse con respecto a los residuos de cloro que pueden ser dañinos como metales galvanizados y madera. Los equipos mecánicos requieren controles periódicos, además del mantenimiento ordinario de sentido común. Es sorprendente la frecuencia con que esto se ignora en la industria. Es por ello que se debe llevar un registro de mantenimiento. A la hora de instalar una torre de enfriamiento surgen algunas áreas problemáticas. Para que esto no ocurra, no se debe hacer lo siguiente: mezclar productos, es decir, colocar una torre de tiro forzado al lado de una de tiro inducido, dado que causa problemas para ambos diseños, como por ejemplo en la figura A. 2. Colocar los paneles de acceso de forma incorrecta. El panel de acceso es para beneficio del usuario. Asegurarse de que sea accesible, por ejemplo en la figura B. También hay que no se debe hacer inanición en las entradas de aire. El aire insuficiente da como resultado un rendimiento deficiente, como por ejemplo en imagen C. También el ignorar el sangrado. Un sangrado inadecuado significa concentraciones de sales, cambios de pH y suciedad del empaque.
Por último, olvidar el agua de reposición. La falta de agua significa un rendimiento deficiente, agitación, falla de la bomba y del motor. Un sistema de aire comprimido se refiere a una aplicación de técnicas que hace uso de aire que ha sido sometido a presión por medio de un compresor. En la mayoría de aplicaciones, el aire no solo se comprime, sino que también desaparece la humedad y se filtra. Por tanto, es primordial la evaluación del consumo de aire de una planta. La instalación de un sistema de aire comprimido, como ocurre en todas las formas de transmisión de energía, requiere una inversión de capital con los consiguientes costos de operación y mantenimiento. La información en la que se basa la selección de la planta debe ser lo más precisa posible. Entre los factores importantes a considerar tenemos la presión de funcionamiento. Si la parte del aire se va a utilizar a una presión más baja, la presión se reduce mediante un regulador de presión a la presión de línea requerida. La mayoría de los equipos de aire comprimido funcionan aproximadamente por 6 bar y es habitual que el compresor entregue aire a la red a 7 bars para permitir las pérdidas de transmisión. Si parte del aire se va a utilizar a una presión más baja, la presión se reduce mediante un regulador de presión a la presión lineal requerida. Carga máxima y media. Si esto se subestima, la planta de compresión será demasiado pequeña y no podrá mantener la presión requerida en el sistema. Idealmente, la capacidad total se basaría en el conocimiento exacto del equipo o los requisitos del proceso. Si esto se subestima, la planta de compresión será demasiado pequeña y no podrá mantener la presión requerida en el sistema. 3. Factor de uso. Antes de decidir la capacidad requerida del compresor, es necesario calcular el consumo de aire esperado. La expansión futura. El aumento de la capacidad del compresor no presenta ningún problema si el resto de la instalación de la planta se ha planificado Siempre se debe tener en cuenta la expansión futura al instalar una nueva planta. El aumento de la capacidad del compresor no presenta ningún problema si el resto de instalación de la planta se ha planificado en consecuencia. Tolerancia. Para fugas de aire. Las fugas en las tuberías se pueden superar mediante una práctica de instalación adecuada. Una gran proporción de la fuga total se produce en mangueras, acoplamientos y válvulas para instalaciones con inspección y mantenimiento regulares. Un factor mínimo del 5% debería de ser adecuado. Compresores de aire. Como antes dicho, el sistema de aire comprimido se da por medio de compresores, donde estos son máquinas térmicas diseñadas para aumentar la presión de cierto tipo de fluidos llamados comprensibles, tales como gases y vapores. La compresión se realiza mediante un intercambio de energía entre la máquina y el fluido, en el cual el trabajo realizado por el compresor es transferido al fluido, aumentando su presión y energía cinética impulsada al fluir. Entre los compresores de aire tenemos los compresores de desplazamiento positivo. Las unidades de desplazamiento positivo son aquellas en las que los volúmenes sucesivos de aire se confinan dentro de un espacio cerrado y se elevan a una presión más alta. Los compresores alternativos. Los elementos de compresión y de desplazamiento tienen un obviamiento alternativo. Los compresores helicoidales y de lóbulo en espiral. Estas son máquinas rotativas de desplazamiento positivo, en las que dos rotores engranados, cada uno en configuración helicoidal, desplazan y comprimen el aire.
compresores de paletas deslizantes. Son máquinas rotativas de desplazamiento positivo en las que las paletas axiales se deslizan radialmente en un rotor montado excéntricamente dentro de una carcasa cilíndrica. Dos compresores y sopladores de impulso de lóbulo recto. Son máquinas rotativas de desplazamiento positivo en las que dos impulsores lobulados rectos acoplados pero que no se tocan, atrapan el aire y lo llevan desde la entrada hasta la descarga. También tenemos los compresores dinámicos. Estas son máquinas rotativas de flujo continuo en las que el elemento que gira rápidamente acelera el aire a su paso a través del elemento, convirtiendo el cabezal de velocidad en presión, parcialmente en el elemento rotatorio y parcialmente en difusores o palas estacionarias. Compresores centrífugos. La aceleración del aire se obtiene mediante la acción de uno o más impulsores giratorios no lubricados. El aire de descarga está libre de pulsaciones, velocidad de rotación muy alta. Por último, tenemos los compresores axiales. La aceleración del aire se obtiene mediante la acción de un rotor de palas envueltas en los extremos de las palas. En el siguiente esquema tenemos todos los compresores que existen, desde el dinámico al desplazamiento. Entre los dinámicos, como antes dicho, tenemos el radial y el axial. Y en el de desplazamiento lo reciprocante. Con esto termino mi video. De algunos temas de ingeniería de planta. Muchas gracias.